Buenas tardes, no sé. Eh, Mi nombre es Byron Andrés Rodríguez, yo soy estudiante de la Universidad Católica Lumen Gentium, hago parte del semillero Eureka. Aquí les voy a presentar pues esta propuesta de investigación, que es la propuesta de investigación para mi trabajo de grado también, entre la episteme y la socioautopoiesis, una construcción teórica. Digamos que en resumen, la investigación inicia desde una búsqueda teórica para confrontar dos conceptos, la episteme y la socioautopoiesis, para encontrar una forma de explicar el sujeto social y los grupos sociales. Eso en resumidas cuentas vendría siendo eh, la iniciativa de esta investigación. En cuanto al planteamiento del problema, digamos que va dirigido justamente a esa discusión de conceptos, que si bien son parte del espectro de la teoría social, de las ciencias sociales, digamos que son de paradigmas bastante contrarios. La socioautopoiesis parte de un primer concepto que es la bioautopoiesis, que implica un tema de la creación de la célula, pero que sus fundamentos van a ser cruciales para entender el concepto de lo social, que es la autocreación, la automantención, la autorregulación y la autoalimentación, por así decirlo. Bueno, cuanto a la episteme, pues no se toma como tal el tema epistemológico planteado desde Kuhn, sino que más bien se toma un planteamiento más de lo que Michel Foucault llama la episteme, de lo que es el saber, del saber más allá de lo institucional y lo académico, sino del saber cotidiano. Eso se podría ver desde otros conceptos como la representación, pero pues aquí se toma como concepto de episteme. Vemos que la problemática va dirigida justamente a confrontar estas dos formas para idear una manera de entender o de comprender el sujeto social y la creación de los grupos sociales desde el tema epistémico y sociotopoético. Por lo cual, pues la pregunta es, ¿cómo la relación entre epistemes y la sociotopoiesis influye en la construcción de sujetos sociales y de grupos sociales? En cuanto a los objetivos general y específicos, pues el general es explicar la relación entre la episteme y la sociotopoiesis, cómo influye en la constitución de ambos conceptos, tanto de sujeto como de grupos. Objetivos específicos, pues para cumplir lo general se va a hacer una identificación entre la relación de ambos conceptos, especificar la influencia de ambos conceptos con el sujeto y con los grupos sociales y analizar cómo la integración de estos conceptos explica al sujeto y a los grupos sociales. Pues como ya se había mencionado antes, uno de los referentes teóricos es Michel Foucault, sobre todo en dos de sus obras que son Las palabras y las cosas y la arqueología del saber. Porque pues Michel Foucault plantea una teoría de las epistemes desde un marco histórico, en donde el discurso, el saber, no va a estar de la mano con personajes, sino más bien como momentos y monumentos. Entonces, el lenguaje incluso se presta para momentos históricos y para monumentos de la historia. Esto, digamos que también se puede trasladar a temas de territorio y de cultura. Hay para territorios unos momentos y unos monumentos históricos y territoriales que implica un saber epistémico. La episteme gobierna desde esos monumentos. Eh, en cuanto a lo que es sociotopoético o biotopoético, tenemos a Luhmann, a Maturana y a Varela. Luhmann desde lo sociotopoético, que plantea que hay sistemas sociales, digamos, como formas de organización autorregulados. Esto se podría plantear desde muchos aspectos. En cuanto a Maturana y Varela, son dos autores que permiten relacionar lo psicosocial o lo biopsicosocial, dado que pues teorías implica ver un concepto de la vida y de la subjetividad desde lo biotopoético o desde el sistema biotopoético de la autocreación, que después implica a lo social. O sea, si una célula se autocrea y el conjunto de células es una autocreación también de un grupo, la subjetividad del sujeto también va a estar encaminada a una autocreación. Y esto es lo que implica la relación de ambos conceptos. Si bien la episteme gobierna un sistema o un grupo social cerrado, la episteme también gobierna una subjetividad, lo cual no implica que haya un condicionamiento por parte de la sociedad, sino que la subjetividad o la singularidad del sujeto va a elegir a qué grupo social
pertenece de acuerdo a su propia episteme. En cuanto a la metodología, digamos que esto ha cambiado bastante la perspectiva debido a que he tenido varias recomendaciones en cuanto a cómo abordarlo. En un principio era una monografía, era una revisión bibliográfica. Ahora se aspira, digamos, a hacer un diseño metodológico dirigido más bien al campo, a la aplicación. Se tienen como dos propuestas. Aún no se ha elegido una, no he elegido. Una es hacerlo con estudios de caso para hacer un contraste entre lo urbano y lo rural en el municipio donde resido, que es Jamundí. Y otra es hacerlo con grupos focales contra cultura, en donde se pueda evidenciar que hay un tema de la episteme, unos monumentos, un conjunto de reglas que incluso van a explicar lo sociotopoético. Cuanto a los resultados esperados, digamos que la investigación arroja información suficiente como para pensarnos una teoría epistémica y sociotopoética desde lo psicosocial, porque la idea de todo esto es plantearlo desde la psicología social. Y en cuanto a los impactos, es como la ampliación de los conceptos en cuanto a su discusión, en cuanto a su abordaje, de acuerdo a las ciencias sociales, y que también propicia una discusión en cuanto a la psicología social, eh, que de una u otra forma permita diversificar o permita darle un panorama un poco más extenso a lo que hoy se denomina como psicología social o el enfoque biopsicosocial. O más que un panorama más extenso, porque eso ya es demasiado decir, más bien dar una mirada un poquito diferente. Mm, Y eso sería todo. Muchísimas gracias.